Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista de Consalud TV. Hoy nos acompaña Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar, seguimos hablando todavía de la COVID-19, aunque ya en menor medida. Hemos pasado la pandemia en mayúsculas, por así decirlo, y hemos tenido que vivir una situación tan excepcional para darnos cuenta y poner en valor en la salud pública. ¿Qué medidas o cómo está fomentando este aspecto su consejería? Pues sí, desgraciadamente nos hemos tenido que soportar una pandemia para darnos cuenta que esa parte importante del sistema sanitario, que es la salud pública, pues es realmente importante y todo lo que hace. ¿Qué medidas estamos tomando? Pues en primer lugar, intentamos potenciar esa salud pública. Hay que tener en cuenta que los recursos son limitados. Se ha demostrado durante la pandemia que hubiera sido necesario más recursos en salud pública y es lo primero que estamos haciendo. En segundo lugar, estamos intentando cohesionar la parte de salud pública con la parte asistencial del sistema. Creo que es importante y se ha manifestado durante la pandemia la dificultad de comunicación a veces entre una parte del sistema y otra. Y en tercer lugar, una labor muy importante es una labor, sobre todo, además de visibilización de lo que hacen nuestros profesionales de salud pública. Como usted dice, ha tenido que haber una pandemia, son grandes desconocidos, pero no nos damos cuenta todos los días que salud pública vigila la calidad de nuestras aguas, vigila la calidad de nuestros alimentos, vigila incluso la calidad de nuestro medio ambiente. Por lo tanto, yo creo que potenciación, visibilización y coordinación son las tres medidas más importantes que creo que tenemos que llevar a cabo en este momento los servicios de salud, los sistemas de salud con respecto a la salud pública. Uno de los retos a los que se enfrentan muchas regiones, entre ellos la Comunidad de Castilla y León, es la España vaciada, la dispersión geográfica en cuanto a profesionales. ¿Qué medidas está tomando la Comunidad de Castilla y León para atraer a profesionales a este ámbito? ¿Qué incentivos se están otorgando? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, no me gusta el término de España vaciada, me gusta más el término de población dispersa. Realmente eso es un problema a la hora de atraer profesionales, porque realmente hoy en día los profesionales no solamente se mueven por salarios, sino que hay que tener en cuenta que tienen muy en cuenta a la hora de elegir el puesto de trabajo sus aspiraciones y colma o no colma sus aspiraciones profesionales. Realmente estamos desarrollando una normativa en este momento que precisamente atraiga ventajas para aquellos territorios de nuestra comunidad en los cuales hay dificultades para conseguir profesionales. Y aparte de las medidas económicas, la medida económica, tenemos también medidas en carrera, estamos diseñando medidas en carrera profesional, medidas en antigüedad, medidas en formación continua, por ejemplo, que puedan asistir a hospital de referencia para hacer aquellas técnicas que en hospitales o centros de salud más pequeños no se hacen porque realmente no se pueden hacer, y sobre todo también estamos intentando pues utilizar esa parte del estatuto jurídico que dice que el acceso a una plaza fija puede ser por concurso o por concurso oposición. Precisamente intentar que esas zonas el acceso sea por concurso en lugar de concurso oposición. Es decir, estamos intentando dar unas ventajas diferenciales para que los profesionales tengan a bien ir a esas zonas, siempre con la proximidad de los hospitales o centros de referencia para que puedan seguir desarrollando su carrera profesional. Todos estos aspectos que comentaba de más plazas, más formación y demás, también se engloba dentro de uno de los últimos acuerdos en el Consejo Interterritorial de Sanidad, en el que se hablaba de precisamente cómo combatir la falta de profesionales médicos que ahora mismo tiene nuestro país, ¿no? ¿En qué medida apuestan ustedes más para poder lograr esto? Yo creo que en este momento se están tomando en el Consejo Interterritorial, y aplaudo algunas medidas que se han tomado allí, como por ejemplo pues aumentar el número de grados de personas que acceden al grado de medicina, y también, por ejemplo, aumentar el número de plazas MIR, que el aumento de número de plazas MIR a lo largo de estos últimos años ha sido importante. Pero eso va a tener un efecto a largo plazo. Hasta al menos 5 años, que es lo que dura, 4 o 5 años, que es lo que dura la formación MIR, no tendremos efecto de esas nuevas generaciones aumentadas que han salido. Y el recambio generacional no está garantizado en muchas especialidades, por ejemplo, medicina familiar y comunitaria. Por lo tanto, hay que tomar medidas también a corto plazo. Hay que intentar que todas las plazas de MIR se cubran, y de hecho este año pasado no se cubrieron todas. Es imprescindible aumentar, facilitar, agilizar el proceso de homologación de los médicos que no son extracomunitarios. Es decir, porque es que si no, no llegamos a esas plazas. Hay que crear nuevas especialidades que eviten, por ejemplo, que los médicos de familia
se desplacen, por ejemplo, a los servicios de urgencias y emergencias. Es decir, hay que hacer un registro de profesionales, un registro de especialistas para que realmente ver cuál es la magnitud del problema. Y también hay que tener en cuenta una cosa importante. A la hora de calcular los recursos humanos que necesita nuestro sistema sanitario, hay que contar con el sistema sanitario entero, es decir, la parte pública y la parte privada. Y yo creo que no se está teniendo. Es decir, que hay que tomar muchas más medidas, hay que hacerlo de modo rápido, porque si no, no llegaremos a esos 5 o 6 años en los cuales es previsible que empiece a aumentar otra vez el número de personas disponibles para trabajar en los sistemas de salud. Una de las consecuencias al final inevitables de esa falta de profesionales es el aumento de las listas de espera. Si no hay médicos que atiendan, los pacientes tendrán que esperar más tiempo. En relación a esto, ustedes han aprobado hace poco un plan de choque para las listas de espera. ¿En qué consiste? Nosotros tenemos previsto trabajar con las listas de espera en un primer momento en un plan de choque y luego en un plan estructural. Es decir, hay que intentar mantener unas listas de espera que sean asumibles por la población. En este plan de choque lleva aparejados 3 medidas importantes. La primera es mejorar los rendimientos quirúrgicos en la jornada ordinaria, creo que es fundamental. Durante la pandemia se ha perdido mucho rendimiento de trabajo y hay que recuperarlo. En segundo lugar, utilizar el autoconcierto, es decir, los propios facultativos y las propias profesionales, las propias enfermeras que trabajan en el sistema, que ayuden o que puedan contribuir, por supuesto, con la consiguiente compensación económica a trabajar. Y el tercero, por supuesto, es utilizar todos los recursos del sistema, que es realmente el tema del concierto externo. Hay que ofrecer a los ciudadanos la posibilidad de operarse en concierto externo, si así lo desean. Es decir, estamos en un momento en el que hay que utilizar todos los recursos del sistema. Y luego esperamos tener un nivel de listas de espera más asumible para mantener, simplemente con menos recursos, evidentemente, poder mantener una lista de espera asumible. Uno de los puntos en los que ha puesto el foco la Consejería de Sanidad de Castilla y León es en la renovación de las infraestructuras hospitalarias sanitarias e incluso la construcción de nuevos hospitales. ¿En qué punto están todos estos proyectos? Bueno, pues hay proyectos que están en diferentes puntos. Desde la asunción de las transferencias sanitarias, tenemos en cuenta que se han mejorado el 70%, o se han construido el 70% de los hospitales nuevos. Y realmente se han creado muchos centros de salud nuevos y se han renovado otros. Es decir, que el esfuerzo en inversión de ladrillo dentro del sistema sanitario de Castilla y León ha sido importante. Todavía tenemos proyectos muy importantes, como son el Hospital de Palencia, un hospital que lleva muchos años en renovación y necesitamos renovar, o el Hospital Clínico de Valladolid, que también es necesario hacer las obras de mejora y ampliación de ese centro. El Hospital de Aranda de Duero también es un centro en que hemos empezado el camino para construirse, y esto sobre todo en cuanto a los grandes hospitales. Luego hay también algunas obras hospitalarias, como puede ser la UCI del Hospital de León, o por ejemplo el servicio, el Hospital de Día Oncológico del Centro de Ávila, que también requieren de obra. Y luego en los centros de salud, pues realmente la demanda en los centros de salud en una comunidad tan extensa y dispersa como Castilla y León, que tiene 247 centros de salud en el territorio, pues se puede usted figurar que es muy amplia. Y entonces pues hay creación de muchos centros de salud y renovación, obras de mejora y ampliación de otros centros de salud. Pues muchas gracias, consejero. Esperemos que todas estas medidas al final vean su fruto tanto en el largo plazo como en el corto, como indicaba usted, sobre todo en cuanto a los profesionales. Muchas gracias, y es de esperar que podamos tener éxito, porque realmente eso será beneficioso para la población de Castilla. Totalmente. Muchísimas gracias. Gracias.